El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, buscadores de la verdad. Os mando un abrazo desde mi parroquia de Irurzun, yo, el Padre Antonio López, a todos los que os queréis adentrar en esta apasionante aventura de profundizar en nuestra fe, guiados, orientados por el Compendio del Catecismo para madurar en esta fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, teniendo siempre presente que el camino mejor es el que nos muestra el apóstol San Pablo y que recuerda el catecismo, algo que cada día quiero hacer presente para que no lo perdamos de vista, y es que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud verdaderamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Así que todo lo que hacemos, formarnos, dialogar, incluso debatir, lo hacemos movidos por el amor y orientado hacia el amor, para que el Espíritu Santo suscite en nosotros esa caridad verdadera que procede solo de Él. Comenzamos nuestro programa invocándolo con fe. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Señor, quiero ser reflejo de tu presencia en mi vida, reflejar tu amor y dar testimonio de tu gran amor. Señor, anhelo vivir la vida según tu estilo, ver tu gloria cada día, transformarme a tu imagen y semejanza, parecerme a ti. Quiero tener una nueva relación contigo y con el prójimo, renovar mi vida según tus planes para mi transformación interior. Quiero ser reflejo de tu gloria, quiero ser transformado por el Espíritu Santo para un encuentro contigo, con tu verdad, con tu palabra, con tu buena noticia. Quiero, Señor, vivir mi vida como una respuesta a tu amor por mí, que cada encuentro cotidiano sea un motivo para ser mejor, para hacerme más como tú, para llenarme de tu presencia, de tu amor, de tu ternura, para equiparme de tu gracia para amar a los demás. Espíritu Santo, hazme sentir la cercanía de Cristo y parecerme a Él para ser testigo ante mi prójimo. Dame la luz de la coherencia para que mi vida sea testimonio de la verdad, para mostrar en mis actos lo que abunda en mi corazón. Dame la sabiduría del discernimiento para mirar la vida desde la práctica del Evangelio y ser peregrino de la verdad revelada por Jesús, intentando descubrir en mi vida lo que Dios quiere de mí. Dame, Señor, tu luz para caminar siguiendo tus pasos, para que mi vida te refleje, para que pueda ser espejo de tu presencia, para que tu luz brille en mí y cada día sea un canto de alabanza, gloria y exaltación de lo que haces en mi vida. Pues tú
en este segundo capítulo del compendio del Catecismo estábamos contemplando con gozo cómo Dios viene al encuentro del hombre, y este acercarse Dios al hombre es lo que llamamos revelación. También vimos cómo esta revelación es progresiva, y el programa anterior lo dedicábamos a las primeras etapas de la revelación de Dios. Por eso estuvimos hablando e interpretando el inicio de la Sagrada Escritura con el episodio de Adán y Eva, incluyendo las consecuencias del pecado y la promesa de la redención. Hablábamos también de la situación de pecado en que entra el hombre a través de la tentación de la serpiente y las consecuencias que eso tuvo, empezando por Caín, que mató a su hermano Abel, y a pesar de su crimen, el Señor promete que estará protegido por él. Vimos también cómo las aguas del diluvio inundaron la tierra, y a pesar de que esa invasión del mal representado en las aguas supone ciertamente una tragedia para el hombre, es con Noé que Dios establece una alianza que abrazará a todos los seres vivientes. Vamos pues a continuar con las sucesivas etapas de la revelación de Dios. Es la pregunta 8 del compendio del Catecismo. ¿Cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios? Y responde: Dios escogió a Abraham llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él el padre de una multitud de naciones, y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra. Todos los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe del rey David, nacerá el Mesías, Jesús. Tras los primeros capítulos del Génesis, del capítulo 1 al 11, el capítulo 12 marca un nuevo inicio, una nueva etapa. Después de presentar cómo el pecado se difundía produciendo la división de los hombres, acordaos de la Torre de Babel, el libro del Génesis nos muestra cómo Dios toma la iniciativa de la salvación irrumpiendo en la historia de los hombres, y lo hace eligiendo a un hombre, Abraham, en el cual, como dice el capítulo 12, versículo 3 del Génesis, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Las narraciones sobre Abraham y los patriarcas que recoge la Biblia se pusieron por escrito varios siglos después de que sucedieran los acontecimientos. Mientras tanto, fueron transmitiéndose oralmente. Hay que notar que nos encontramos en una época donde la cultura oral se ejecutaba haciendo un uso admirable, notable, de la memoria, y que es perfectamente fiable. Hay quien pone en duda el valor de la transmisión oral, pero quienes así lo hacen es porque ignoran la capacidad memorística del hombre, porque nosotros, como tenemos fácil acceso a la escritura, cada vez memorizamos menos. No podemos pedir, ciertamente, a los textos la exactitud de una crónica, porque sí que puede pasar que hayan ido añadiéndose detalles o imágenes, o que se hayan idealizado personajes, pero sí que podemos asegurar que la sustancia que nos transmite está sólidamente garantizada y que las tradiciones patriarcales están firmemente enraizadas en la historia. De hecho, se sabe que los nombres usados en la Biblia eran normales en aquel periodo, que las costumbres que nos refieren coinciden con las que conocemos por otros documentos extrabíblicos, y la Biblia los conserva, aunque ya no sean de la época en que se ponen por escrito, e incluso aunque algunas de esas costumbres puedan resultar escandalosas. No podemos olvidar que el itinerario recorrido por los patriarcas según la Biblia
era el normal en aquel periodo y que sus modos de vida corresponden al de otros muchos grupos sociales, a otros muchos clanes de aquel tiempo. Abraham, pues, se inserta en las corrientes migratorias de los primeros siglos del segundo milenio antes de Cristo. Aunque es difícil precisar mucho, se suele situar hacia el año 1850 antes de Cristo. Abraham es un seminómada que sale de Ur, en Caldea, y se instala en Canaán. Pastor de ganado menor, es uno más entre los innumerables jefes de las tribus que emigran buscando pastos para sus ganados. La Biblia no nos cuenta muchos detalles de él, que quizá hubieran sido agradables para nuestra curiosidad, sino que se concentra en la llamada que Dios le dirige, en la promesa que le hace y en su respuesta obediente, cumpliendo la misión que le ha sido encomendada. Ante todo, hay que volver a subrayar que los textos del Génesis marcan la importancia de la figura de Abraham. Lo hacen mencionando su genealogía, cosa que normalmente solo sucede con los grandes personajes, y mostrando cómo Dios le cambia el nombre en el capítulo 17 del Génesis, lo que significa que le va a encomendar una misión especial. Pues bien, estas son las principales enseñanzas de la Sagrada Escritura que nos revela la historia de Abraham. En primer lugar, que Dios llama y promete. La iniciativa es de Dios. Él elige a quien quiere con absoluta libertad, sin tener en cuenta los méritos previos. Llama mucho la atención, si nos fijamos en los personajes bíblicos, cómo hasta el encuentro con Dios no son necesariamente modelos de virtud. Sabemos que Abraham era idólatra, lo podemos leer en el libro de Josué, en el capítulo 24, cómo después hará trampas y elegirá a Isaac y no a Ismael, a pesar de que Ismael sea el mayor, y cómo elegirá a Jacob y no a Esaú. Digo esto para que nos demos cuenta de cómo Dios elige incluso a los imperfectos. La llamada es, pues, una iniciativa de Dios que requiere como respuesta obediencia, renuncia y expropiación. Dice el Señor: sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, para ponerse enteramente a disposición de los planes de Dios. Pero la renuncia está en función, eso sí, de lo que Dios promete. Si Dios exige tanto a Abraham, tierra, parentela y familia son los bienes máximos para un hombre de su cultura, es porque le promete mucho más. Dice: de ti haré una nación grande. Engrandeceré tu nombre, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Le pide que abandone los estrechos límites de lo conocido para que se lance, fiado en Dios que llama y promete, a los anchos horizontes de lo desconocido. Sin embargo, la promesa de Dios parece irrealizable. Se le promete una descendencia innumerable cuando su mujer es estéril y él mismo es anciano. Por eso, Dios mismo da a Abraham un signo de su omnipotencia e incluso afirma explícitamente: ¿hay algo imposible para Yahvé? Más aún, Dios se compromete firmemente sellando una alianza con Abraham, que podéis leer en el capítulo 15 del libro del Génesis. Después del relato se nos mostrará cómo, en efecto, Dios cumple su promesa con el nacimiento de Isaac, y en cuanto al otro aspecto de la promesa, el don de la tierra, dirigida en realidad no a Abraham, sino a su descendencia, también Abraham llegará a poseer al menos una prenda de esa tierra cuando adquiera la finca de Macpelá, capítulo 23 del libro del Génesis. Vemos entonces cómo Dios llama y promete. Y la respuesta de Abraham es la obediencia y la confianza. Al Dios que llama, Abraham responde obedeciendo. Al Dios que promete, Abraham responde con un acto de fe. Llama mucho la atención cómo reacciona ante la llamada de Dios.
En el Génesis, capítulo 12, versículo 4, dice simplemente: marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé. No hay ningún diálogo, no pide ninguna aclaración, no pone ninguna objeción ni condición, simplemente obedece. Y este acto de obediencia es a la vez un acto de fe, pues Dios no le había dado tampoco ninguna prueba. Incluso el futuro queda en buena parte en la oscuridad de lo imprevisible, puesto que le dice: vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham simplemente se fía de la palabra de Yahvé y se pone en camino. La carta a los Hebreos comentará, refiriéndose a este hecho: por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había recibido en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Más adelante se subrayará más explícitamente esta actitud de fe. Ante la promesa de Dios de una descendencia innumerable que es humanamente irrealizable porque él es anciano y su mujer es estéril, Abraham hace un nuevo acto de fe, se fía de Dios y de su palabra. Es verdad que en un primer momento no acierta a entender que Dios pueda realizar acciones milagrosas suscitando vida en el seno estéril de Sara, y por eso piensa que la promesa de Dios se realizará teniendo un hijo con la esclava. Pero poco a poco Dios mismo va educando a Abraham hacia una fe más plena e incondicional en su infinito poder. El momento culminante de esta educación en la fe de Abraham por parte de Dios es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Por fin ha nacido el heredero a través del cual se van a realizar las promesas de Dios, y sin embargo Dios le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Capítulo 22 del Génesis. Esta es una dura prueba para Abraham, que en silencio y sin oponer resistencia, aun incluso en medio de la más completa oscuridad, se fía de Yahvé y obedece ciegamente. Dios, que le había pedido el sacrificio del corazón, rehúsa el sacrificio de hecho, es decir, no tuvo que llegar a sacrificar a su hijo, y como premio de esta fe y de esta obediencia, le colma de bendiciones a Abraham. La carta a los Hebreos comentará de nuevo, capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Esta fe desnuda, despojada de todo apoyo o seguridad humana, fiada solo de Dios, es la que hizo merecer a Abraham el nombre de nuestro Padre en la fe. Pero no solo es Padre en la fe, sino que Abraham es amigo de Dios. En el capítulo 15 del Génesis, en el versículo 6, se nos dice de Abraham que creyó a Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Esta fe absoluta e incondicional de Abraham hace de él un hombre justo, es decir, que está en una relación justa, adecuada, correcta con Dios. Esta actitud le agrada a Dios, que al hombre creyente le admite en su intimidad, estableciendo con él un trato cordial. Así aparece en la teofanía de Mambré, en el capítulo 18 del Génesis. Ese pasaje precioso, aunque misterioso, en el que Yahvé mismo, acompañado de 2 ángeles, visita a Abraham en su tienda y come con él, en el que algunos ven una prefiguración de la Santísima Trinidad. Abraham, por su parte, les acoge con extrema hospitalidad. Es de subrayar, de significar que para un semita el comer juntos era la máxima señal de comunión y de intimidad. De hecho, la Sagrada Escritura le da el título de amigo de Dios. Así lo llama el libro de Daniel en el capítulo 3, el profeta Isaías en el capítulo 41 y en el Nuevo Testamento la carta de Santiago en el capítulo 2. Quizás sea la más hermosa denominación que un hombre pueda recibir. Y en la continuación del relato del Génesis vemos que Dios mismo le comunica sus planes antes de llevarlos a cabo. Más aún, apoyado en esta confianza y amistad en que Dios mismo ha establecido una relación con
el propio Abraham, éste se atreve a interceder ante Dios solicitando el perdón para las ciudades pecadoras, un pasaje de auténtico regateo entre Dios y Abraham que podéis leer en el capítulo 18 a partir del versículo 23 del Génesis. Y, desde luego, esta intercesión de Abraham logra la salvación del único justo que se encuentra en ella, que es su sobrino Lot con su familia. Todo esto que estamos diciendo deja claro que es más que justo llamar a Abraham nuestro padre en la fe. Él es fundamental no solo en la tradición judía, sino también en la cristiana y también, hay que decirlo, para los musulmanes. En el Nuevo Testamento encontramos la afirmación de que con la venida de Cristo Dios ha visitado y redimido a su pueblo, cumpliendo el juramento que juró a nuestro padre Abraham. De hecho, Cristo es llamado Hijo de Abraham, y él es, según San Pablo, la descendencia a la que se referían las promesas hechas a Abraham, según el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. De hecho, Cristo ha sido constituido, dice los Hebreos, la carta a los Hebreos, heredero de todo. Y herederos de esta promesa somos también los cristianos, unidos a Cristo y hechos una sola cosa con Él por el bautismo. Pero no somos herederos de la promesa de una manera mágica o automática, sino que es necesario que imitemos la misma actitud de fe de Abraham. Dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 7, «Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham». Por eso, Abraham es presentado como modelo de fe para el cristiano, una fe que acepta la palabra de Dios, que se somete a Dios, que acepta los planes de Dios, aunque sean misteriosos y desconcertantes, y de ese modo acoge a Dios mismo y su salvación. En definitiva, la actitud de Abraham que la Biblia resalta es válida para todos los tiempos y todas las épocas y, por supuesto, para nosotros. Es más, son la condición indispensable para colaborar con Dios en su obra salvadora y para que se realice eficazmente la historia de la salvación. Si la historia de acción salvadora de Dios comienza con la fe y la obediencia de Abraham, un nuevo acto de fe, el de María, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y un nuevo acto de obediencia, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, María dará inicio a la etapa decisiva de la salvación de Dios en Cristo, y nuevos actos de fe y de obediencia, los nuestros propios, harán posible que la obra de la salvación se extienda en el tiempo y en el espacio. Después de la historia de Abraham, que relata el libro del Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, después, nos refiere la historia de Isaac y de Jacob, desde el capítulo 25 al 36. Después del padre del pueblo elegido, estos dos patriarcas son los depositarios de las promesas divinas y con ellos continúa la historia de la salvación, las etapas de la revelación. También ellos prosiguen una existencia seminómada, como la de Abraham, en Canaán, siendo pastores de ganado menor que se desplazaban según las estaciones del año. Finalmente, el hambre obliga a Jacob y a sus hijos a marchar a Egipto y a instalarse allí. Podéis leer esto en paralelo con la historia de José en los capítulos del 37 al capítulo 50 del Génesis. La Biblia no dice nada acerca del largo periodo de más de 400 años en que los hebreos permanecieron en Egipto. Quizá no hay ninguna intervención especial de Dios que reseñar. La narración se reanuda con el relato de la opresión del pueblo hebreo. Y aquí comienza el libro del Éxodo. Esta situación va a ser la ocasión de una nueva intervención de Dios. La liberación de la esclavitud de Egipto será para todas las generaciones el hecho fundamental al que se referirá la fe de Israel. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob será a partir de ahora el Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre.
Así dice el Éxodo capítulo 20, versículo 1. Esto que se nos cuenta en la Biblia encaja perfectamente con lo que conocemos por fuentes extrabíblicas. La bajada de Jacob y sus hijos a Egipto coincide con las noticias de que algunos pueblos semitas se introdujeron hacia el 1700 a.C. en Egipto. Estos pueblos dominaron durante casi 2 siglos el país hasta que finalmente fueron expulsados. Los hebreos y otros grupos semitas permanecieron en el delta del Nilo, pero el hecho de que hubieran sido aliados o colaboradores de las otras tribus y la necesidad de abundante mano de obra para las nuevas construcciones provocó que se dictasen medidas opresoras contra ellos y que fueran convertidos en esclavos. Aunque no lo sepamos con certeza, es posible que el faraón que inició la persecución fuera Seti I y que el reinado de su sucesor Ramsés II se produjera en el tiempo que ocurrió el Éxodo. En esa situación de opresión es perfectamente verosímil que los hebreos anhelasen la libertad perdida en su antigua vida seminómada. Cuando por fin surge el caudillo capaz de guiarlos, una serie de circunstancias providenciales en las que era fácil descubrir la mano de Dios hace que el faraón les deje salir. Es indiscutible que lo que constituye la parte esencial del Éxodo, la base de estas narraciones, son los hechos concretos y reales. Si negamos la realidad histórica de estos hechos, resulta incomprensible toda la historia posterior de Israel. Las narraciones del Éxodo mantienen una fidelidad sustancial a los acontecimientos realmente ocurridos. Ahora bien, sobre la base de este núcleo histórico, el autor sagrado lo que pretende es extraer un mensaje religioso que es el que estos acontecimientos históricos encierran en cuanto intervención de Yahvé. Por eso, con tono épico de epopeya religiosa, subraya y acentúa lo grandioso de las acciones de Dios. Para recalcar más la intervención de Dios, el autor sagrado omite muchas veces los medios o las causas de las que se ha servido. Por ejemplo, algunas plagas, ranas, mosquitos, langostas, son relativamente normales y frecuentes en Egipto. No obstante, estos azotes debieron producirse en un grado nunca visto, de manera que manifestaban claramente la mano de Yahvé. Por lo demás, no se debe excluir que hayan existido intervenciones prodigiosas y maravillosas en un sentido estricto. Los primeros 15 capítulos del Éxodo nos hablan de la liberación del pueblo de Israel. Una liberación en que Dios tiene la iniciativa de principio a fin. Una liberación en la que Él es el verdadero protagonista. Una liberación que servirá de paradigma o punto de referencia para todas las etapas siguientes de la historia de la salvación. Después de descubrir la situación de opresión que se hace cada vez más aguda e insoportable, el autor dice: «Oyó Dios sus gemidos y se acordó Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel». Dios se hace cargo de la situación y se dispone a tomar cartas en el asunto, porque Dios oye, se acuerda, mira y conoce. La historia de la salvación se pone en marcha de nuevo. Dios tiene un plan que va a comenzar a ejecutarse. En realidad, ese plan ya está en marcha, pues antes de estos versículos se nos ha contado cómo Dios ha suscitado al que va a ser instrumento de su acción liberadora, es decir, Moisés. En los capítulos siguientes asistimos a la formación de Moisés por parte de Dios para que llegue a ser instrumento dócil de sus planes. Y desde el capítulo 3, en que Dios le llama y le revela sus designios de salvación, vamos viendo cómo Moisés se transforma en el enviado de Dios. El plan de Dios incluye dificultades y obstáculos, algunos de los cuales parecen insolubles. Parecería que al intervenir Dios, sobre todo, todo tiene que funcionar perfectamente. Pero esto no es así. El faraón se opone a los planes de Moisés. Los mismos israelitas no le hacen caso y la situación se complica cada vez más. A través de todas estas dificultades humanamente insuperables,
Moisés va aprendiendo, y nosotros debemos aprender, que solo Dios puede salvar. La iniciativa y la astucia humanas fracasan y experimentan su propia impotencia. En cambio, el plan de Dios se abre paso y avanza, aunque sea, ciertamente, en ocasiones, por caminos desconcertantes. De hecho, este es el significado de la historia de las plagas que tenéis entre el capítulo 7 y el capítulo 11 del Éxodo. El autor sagrado nos había recordado que las dificultades a Dios no le resultan imprevistas. Ya sé yo que el rey de Egipto no os dejará ir, dice el Señor, capítulo 3, versículo 19 del Éxodo. Más aún, nos indicaba que esas dificultades eran ocasión para que se manifieste más plenamente su gloria. Lo podéis leer en el capítulo 7 del Génesis, ya estamos en el Éxodo, capítulo 7 del Éxodo. Ahora, mediante las plagas, Dios comienza a dar signos de que está vivo, de que está presente, de que es poderoso. El que recapacite descubrirá que en ellas está presente el dedo de Dios, que Dios está interviniendo. El que no quiera reconocer la mano de Dios y se obstine, tendrá que reconocer esa intervención de Dios obligatoriamente, a la fuerza, porque ésta se impone por su propio peso. Pero quien no la reconozca más que a la fuerza, cuando lo haga así, se dará cuenta de que es ya demasiado tarde. Antes de salir de Egipto, el pueblo celebra la fiesta de la Pascua, capítulos 12 y 13 del Éxodo. Pascua, la palabra Pascua, significa paso. Dios ha pasado salvando a su pueblo y el pueblo celebra festivamente, de manera litúrgica, ese paso del Señor. A partir de ahora, la fiesta de la Pascua será memorial, recuerdo eficaz de ese paso salvador de Yahvé. Finalmente, a punto de salir de Egipto, aparece la dificultad mayor. Parece que todo está definitivamente perdido. Sin embargo, esta dificultad suprema va a ser la ocasión de la mayor intervención de Dios que va a cubrirle de gloria. Al pueblo de Israel, que ha visto a los egipcios muertos a orillas del mar y sobre todo ha visto la mano fuerte de Yahvé, no le queda más que admirarse, creer y cantar con gozo las hazañas del Señor que de manera tan patente han podido experimentar. La liberación de la esclavitud, aunque es muy importante, no lo es todo. Gracias a ella desaparece la opresión. Las tribus que antes estaban dispersas ahora constituyen un solo pueblo. La acción liberadora de Dios les ha aglutinado entre sí y les ha hecho experimentar que son un solo pueblo. Pero la libertad recuperada no es un fin en sí misma. Si Dios los ha liberado, es en función de algo más, para que entren en alianza, en comunión de vida con el Dios que les ha liberado y para que sirvan a Yahvé. El pueblo de Israel tenía experiencia de alianzas entre individuos, entre clanes y entre pueblos. Hasta nosotros han llegado diversos formularios de alianza entre dos reyes en iguales condiciones o entre un rey vencedor y un vasallo. Estas alianzas eran pacto o contrato de mutua pertenencia que unía con un vínculo sagrado a ambas partes, deparándoles derechos y deberes. Además, Dios ya había establecido, en el capítulo 9 del Génesis, su alianza con Noé y en el capítulo 15, también del Génesis, con Abraham. Ante todo, la alianza de Dios con su pueblo no arranca de ninguna necesidad u obligación. Si Yahvé entra en alianza es por una iniciativa absolutamente libre y gratuita. Como dirá el libro del Deuteronomio, no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos a partir del 7. El relato de la alianza del capítulo 19 al capítulo 24 del Éxodo, que es sellada en el monte Sinaí, resalta esto.
A la propuesta de Yahvé, a través de Moisés, el pueblo no hace más que asentir. Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Más aún, Dios mismo es quien va imponiendo las condiciones. En primer lugar, el ser purificados para entrar dignamente en esta alianza. Purificado el pueblo, Dios se manifiesta en una impresionante teofanía que encontráis en el capítulo 19, versículos del 16 al 24. Estamos en el libro del Éxodo. En ella, Dios invisible muestra su grandeza y su sublime majestad. La prohibición de acercarse a Él subraya su trascendencia y santidad, el hecho de que Dios no puede ser apresado por el hombre. Gracias a la alianza, Israel se convierte en propiedad personal de Yahvé, en nación consagrada, en pueblo suyo. Yahvé, por su parte, queda aliado, comprometido con Israel como su Dios. Ha entrado libremente en alianza por iniciativa suya, pero una vez sellada la alianza, Dios queda realmente comprometido. Yahvé se compromete a estar siempre cercano a su pueblo, a protegerle, a liberarle de los enemigos, a darle una tierra. De ahí que a lo largo de su historia, sobre todo en las dificultades, Israel apele a este compromiso que Yahvé ha adquirido con él y le clama: recuerda, Señor, tu santa alianza. El pueblo, por su parte, debe obedecer la ley recibida de Yahvé para ser fiel a esta alianza. Es decir, Israel no está pasiva en la alianza. Aunque la iniciativa sea de Dios, el pueblo debe adherirse a ella plenamente y esta adhesión debe expresarse de manera real y concreta en el cumplimiento de la voluntad de Yahvé. No solo en el decálogo, sino el código de la alianza que aplica el decálogo a todas las circunstancias de la vida cotidiana. Cumpliendo la ley dada por Yahvé, el pueblo ratifica cada día y cada instante la alianza. Esta, en efecto, ha de ser vivida y mantenida cada día, como da a entender lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, siendo algo vivo y dinámico, la alianza ha de ser renovada continuamente. Tomándola por algo estático e inamovible, el pueblo de Israel olvidó esta relación viva y personal con Yahvé y la alianza acabó fracasando, no porque Dios fuera infiel, sino porque Israel rompió reiteradamente la alianza al desobedecer la voluntad de Dios. Finalmente, la alianza es positivamente sellada en el capítulo 24 del Éxodo. Después de que Dios manifiesta su voluntad a través de Moisés y el pueblo acepta, se erigen estelas como recuerdo del pacto. Luego viene el rito de la sangre. Puesto que la sangre era para ellos el principio vital, rociar con sangre el altar que representa a Dios y el pueblo que significa la comunión de vida, que la alianza ha establecido entre Yahvé y su pueblo. Y lo mismo significa también el banquete, símbolo de unión gozosa y pacífica entre los comensales. Si vamos viendo, como estamos haciendo, las etapas de la revelación, podemos intuir ya prefiguraciones de lo que luego será la alianza plena y este banquete, ese cordero, esa sangre derramada que nos evoca indudablemente a la Eucaristía. La liberación fue ciertamente un acontecimiento fundante de la conciencia del pueblo de Dios de haber sido elegido por Él, y la alianza marca también su propia identidad, pero no es que la liberación de Egipto fuera ya el culmen de la obra de Dios, porque liberado de la esclavitud y vinculado en alianza, el pueblo de Dios sigue su camino. Ya antes de la alianza, el pueblo avanza por el desierto y después de concluido proseguirá su peregrinación. 40 años, es decir, aproximadamente el tiempo de una generación durará esta etapa de la historia de Israel. Pero esta peregrinación tiene una meta, la tierra que el Señor
había prometido a los padres ya desde antiguo. Ambos hechos serán en adelante parte esencial de la fe de Israel, es decir, de aquellos acontecimientos fundamentales en que los israelitas vieron claramente la mano del Señor actuando en su favor. Nada más vivir el acontecimiento de la liberación, el pueblo de Israel tienta a Dios, quejándose de él y protestando contra él. Los mismos que habían aclamado a Yahvé y exaltado su victoria, ahora desconfían de él y se rebelan contra sus planes. Ciertamente el camino por el desierto es incómodo y difícil porque se carece de todo. En medio de este inmenso sequedal, el pueblo se encuentra sin ayuda alguna, sin seguridad de ningún tipo. Pero precisamente entonces es cuando debían confiar plenamente en el auxilio de su Dios, que les había dado pruebas de su poder y de su protección. El desierto era una ocasión preciosa para experimentar las maravillas de la providencia. En el desierto has visto que Yahvé tu Dios te llevaba como un hombre lleva a su hijo, a todo lo largo del camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar. Sin embargo, ni aun así confiasteis en Yahvé vuestro Dios, que era el que os precedía en el camino y os buscaba lugar donde acampar, con el fuego durante la noche para alumbrar el camino que debíais seguir, y con la nube durante el día. Capítulo 1 del Deuteronomio. Después de la experiencia gozosa de la liberación, en que Israel ha palpado la mano de Dios que intervenía a su favor, las dificultades del desierto son una llamada a vivir desde la fe, es decir, a fiarse de ese Dios que les ha dado pruebas de su amor y de su poder, a confiar que Yahvé, que ha intervenido en su favor, seguirá interviniendo. En este sentido, el desierto es lugar de prueba, ocasión de fiarse de Yahvé cuando no se le ve, cuando aparecen las dificultades y se está al límite de las fuerzas. En el desierto, Israel es llamado a vivir en toda su profundidad la aventura de la fe. De hecho, el pecado de Israel en el desierto es precisamente la falta de fe. En el capítulo 15 se quejan de las dificultades del camino, dificultades que Yahvé permite. En el capítulo 16 desesperan de la ayuda de su Dios en el desierto. En el 17 le tientan y dudan de él. Se quedan en los hombres, cuando en realidad son solo un instrumento de Dios. Más aún, llegarán a pensar que Dios los ha sacado de Egipto por odio para entregarlos en manos de los amorreos y destruirlos. Esto lo encontráis en el capítulo 1, versículo 27 del Deuteronomio, cuando en realidad toda la intervención de Yahvé en su favor está movida por el amor, como dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 37 y capítulo 7, versículo 8. Comentando este pecado de Israel, el Salmo 106 lo explica así. No comprendieron tus prodigios, no se acordaron de tu inmenso amor, se rebelaron contra el Altísimo, se olvidaron de sus obras, no tuvieron en cuenta su consejo, a Dios tentaban, olvidaban a Dios que les salvaba, al autor de cosas grandes en Egipto. En su palabra no tuvieron fe, murmuraron. No escucharon la voz de Yahvé, le irritaron con sus obras. Y después de la alianza continuará la misma obstinación e indocilidad, y como testimonio de esto tenemos el lamentable episodio del becerro de oro del capítulo 32 del Éxodo. En lugar de fiarse ciegamente de un Dios al que no ven, prefieren hacerse un ídolo visible, intentan controlar y manipular a Dios en vez de someterse a Él y dejarse conducir por Él a través de los misteriosos caminos de la fe. Las tablas de la ley rotas por Moisés al pie de la montaña son el signo de una alianza que ha fracasado por el pecado y la incredulidad de Israel. Debido al pecado de Israel, el desierto toma en la tradición bíblica también el sentido de castigo. Toda la generación pecadora, dice el libro de los Números, perecerá en el desierto. Números capítulo 14, versículo del 26 al 35.
y el mismo Moisés solo verá la tierra prometida de lejos, momentos antes de morir. El sufrimiento del desierto acaba sirviendo de expiación por el pecado y purificación del mismo. Por eso, cada vez que a lo largo de la historia Israel vuelva a pecar y a apartarse de Yahvé, deberá ser conducida de nuevo al desierto, como hermosamente narra el libro del profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 16, para ser purificado y poder entrar así de nuevo en la intimidad de su Dios. La experiencia del desierto, pues, subraya la infidelidad de Israel, pero también pone de relieve la fidelidad de Dios. A pesar de tanta obstinación e incredulidad por parte del pueblo, Yahvé cumple sus promesas. Dice Josué, capítulo 1, versículo 2. Álzate ya, pues, y pasa este Jordán, tú y tu pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Es el cumplimiento del juramento hecho a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Los hombres pasan, pero la historia de la salvación continúa. Moisés ya no está, ha muerto, pero el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre, permanece con su pueblo. Él es el protagonista de toda intervención salvadora y por eso lleva adelante su plan de salvación. Si los instrumentos cambian o desaparecen, Él permanece. El mismo que eligió a Moisés y actuó a través de él, ahora elige a Josué para seguir actuando su plan de salvación a través de él. Dice Josué capítulo 1, lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a tus padres. Sabemos por el libro de los jueces y por diversos pasajes del mismo libro de Josué que la conquista de Canaán fue lenta y laboriosa. Hubo que pelear con esfuerzo y sacrificio en situaciones muy duras. Sin embargo, el estilo épico de los relatos acentúa con fuerza el poder de Yahvé. Él es el Señor de todo y toma por la fuerza la tierra de Canaán para dársela a su pueblo elegido. Al lado de esta afirmación fundamental, los detalles de las batallas y medios humanos empleados interesan menos al autor sagrado. Ojo, no los niega, pero va a lo esencial, y lo esencial es la acción de Dios. Ese pueblo que, lleno de fe en su Dios, emprende la conquista y obtiene resultados que sobrepasan los medios humanos, experimenta palpablemente la intervención de Dios en favor suyo. La tierra de Canaán será conquistada palmo a palmo, pero eso no será obstáculo para que en la fe Israel confiese con verdad que ha sido don de Dios. Vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho en atención a vosotros con todos estos pueblos, pues Yahvé vuestro Dios era el que combatía por vosotros. Libro de Josué, capítulo 23, versículo 3. Por lo demás, ciertos fracasos son interpretados como consecuencia de los pecados del pueblo. Pues si el pueblo se aparta de su Dios y quebranta la alianza, él mismo se acarrea la destrucción. Si quebrantáis la alianza que Yahvé vuestro Dios os ha impuesto, si os vais a servir a otros dioses y os postráis ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado. Capítulo 23, versículo 16 de Josué. Lo que queda en pie, por encima de todo, es el recordatorio del desierto y la conquista de la tierra. Y aquí queda marcada a fuego la fidelidad de Yahvé a la palabra dada y a las promesas hechas. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que de todas las promesas que Yahvé vuestro Dios había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola. Todas se han cumplido, ni una sola ha fallado. Josué capítulo 23, versículo 14. Y esta fidelidad es ratificada una vez más con la renovación de la alianza ya en posesión de la tierra prometida.
Los santos padres han explotado abundantemente el tema del éxodo del desierto y de la tierra prometida, plenamente convencidos de que todo aquello acontecía en figura y que fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Liberado de la esclavitud del pecado a través de las aguas del bautismo, el cristiano pasa a servir a Dios vivo y verdadero. Entrando en la nueva alianza, sigue a Cristo que, como nuevo Moisés, conduce al nuevo pueblo de Dios hacia la tierra prometida, hacia la patria del cielo, a través del desierto de este mundo. El cristiano es, por definición, extranjero y forastero, así dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, y de este modo vivimos en este mundo. Se encuentra en él como en un destierro. En efecto, el cristiano es constitutivamente ciudadano del cielo, por eso tiende inconteniblemente a las cosas de arriba, aspira a una patria mejor, la celestial. Por eso es esencialmente peregrino, está de paso y no se instala en las realidades pasajeras de aquí abajo. Vive todo con profundo sentido de provisionalidad. Mientras peregrina por este mundo, experimenta, como el pueblo de Israel, el cansancio, las dificultades, la tentación. Pero en el mismo desierto en el que Israel fue tentado y pecó, Jesús es tentado y vence. Y ahora Jesús es el jefe que lleva a la vida, guía que conduce a la salvación. A través del desierto de este mundo, guía a los suyos alimentándolos con el maná de la Eucaristía y dándoles de beber el agua del Espíritu hasta conducirlos a la casa del Padre. En medio de las pruebas y tentaciones, Él mismo los cuida y los protege como buen pastor. Israel fue experimentando que la tierra de Canaán no era el verdadero descanso, pues las guerras y los enemigos turbaban su reposo y su felicidad. Por eso los antiguos murieron sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos. A nosotros se nos ofrece la que ya no habrá muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor. Las condiciones para entrar en ese perfecto y definitivo descanso son la fe viva en Cristo, el mantenernos firmes hasta el final y el obedecer dócilmente a Jesús, el guía que nos conduce a ese descanso de la salvación plena y para siempre. Por eso, estas etapas previas de la revelación conducen hacia la revelación plena que se nos dará en Jesucristo. Pero ese es un tema para la siguiente pregunta del compendio del Catecismo. Hemos llegado al final del tiempo para hoy. Tengo la tentación, si podéis decírmelo cuanto antes, de continuar con las siguientes etapas de la revelación, continuar con la historia de Israel, repitiendo la misma pregunta que acabamos de ver hoy, o si por el contrario lo dejamos para que investiguéis por vuestra cuenta y pasamos a la plenitud de la revelación en Cristo. Eso os lo dejo para que me respondáis. Veis que podéis interactuar con el programa. Para eso está el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Además de decirme si queréis continuar con la historia de la salvación o seguimos con la misma pregunta antes de pasar a la plenitud de la revelación en Cristo, podéis también formular vuestras preguntas, hacer vuestros comentarios, comentar si habéis tenido alguna vez un debate sobre la historia del pueblo de Israel y qué os han dicho y cómo habéis refutado. Cualquier cosa que queráis compartir, para eso tenéis el correo electrónico y el número de teléfono de WhatsApp. 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre de Jesús, Madre del Verbo, os emplazo hasta un próximo programa.
Que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.